Buenos días, amigas, amigos, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana, que estamos como cada semana compartiendo la palabra de Dios. Estoy con mi esposa, que me acompaña siempre. Señor, le hemos pedido al Señor una palabra para este tiempo y espero que esta palabra llegue a tu corazón, pueda transformar tu vida. En definitiva, que seamos cada día mejores cristianos, mejores hijos de Dios, y toda la gloria va a ser para el Señor. Amén. Vamos al primer pasaje que está allí en el Evangelio de Juan. Bueno, vamos a leer entonces el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba así el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana?» Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Gloria a Dios. Qué palabra tremenda, qué palabra maravillosa. Acá tenemos una situación donde una mujer experimenta sed, ¿verdad? Pero es una sed natural la que ella tiene. Sin embargo, Jesús habla de otro tipo de sed. Y en realidad muchas veces nosotros, como personas, como seres humanos, decimos que tenemos necesidad de algo, pero ese algo no está fuera nuestro, sino que está dentro, en nuestro espíritu. Allí la mujer tenía una sed real, física, pero Jesús le habla de una sed superior, de que debemos tener una sed de Dios, una sed de tal manera que nuestra alma, todo nuestro ser, se vivifique y pueda tener, en realidad, saciar nuestra alma. Lo que nosotros muchas veces creemos que necesitamos cosas externas, cosas que están afuera, el baile, la bebida, la comida, el vestido, la diversión, el ocio, todas esas cosas, que muchas de ellas no son malas, pero creemos que esas van a saciar nuestra sed, y creemos que con beber agua, o con beber licor, o con darnos gustos con el mundo, saciamos la sed de nuestra alma, y no es así. Allí Jesús le descubre a la mujer algo maravilloso, que no vamos a entrar en el detalle ahora, pero esta mujer tenía otra sed. Ella creía que la sed de su alma se podía saciar con el agua física,
Pero Jesús le estaba hablando del agua que viene de Dios, del agua que viene del Espíritu. Esa no se encuentra afuera, esa no puede apagar la sed que tenemos en nuestro interior. Muchos de los pecados del ser humano vienen porque buscamos afuera lo que de verdad lo podemos encontrar dentro de nosotros. Dios nos dio algo que se llama espíritu. Y ese espíritu es el que puede relacionarse con el Padre. No es la liturgia de un culto, no es el arrodillarse ante ídolos, no es el tener un amuleto, no es tener que hacer determinados sacrificios, no es desde fuera, es desde dentro. ¿Puedes entender esto? ¿Puedes creer que Dios nos dio algo maravilloso? El regalo más maravilloso que la humanidad puede haber recibido se llama Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. ¡Aleluya! Él es el único que puede saciar nuestra sed. La sed que nosotros decimos que es sed, en realidad no es sed. Es un justificativo que buscamos con hacer cosas externamente por una necesidad interna. Y la palabra de Dios nos dice que allí esta mujer estaba buscando. Por eso Jesús a propósito se acerca y le dice: dame de beber. Si Jesús sabía, Él es el agua viva. Y esta mujer lo entiende, empieza a dialogar con Jesús. Y cuando ella cae en la cuenta, el Señor le dice: dame siempre de esa agua. Qué maravilloso que una mujer que estaba llena de pecados, su vida desordenada totalmente, pueda decirle: Señor, dame de esa agua. Empezó a entender que su necesidad no era física, sino espiritual. Yo quiero compartir con ustedes otro pasaje que está allí en el libro de Jeremías. Vamos a leer Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tremendo, tremendo. El antiguo Israel, allí nos relata la historia de ese pueblo escogido por Dios. Y el pueblo de Dios de esa época no aprovechó lo que Dios le había dado. Yo quiero hacerte una comparación. En cierto lugar había la única provisión de agua de una misión donde había misioneros que estaban allí sirviendo al Señor. Era una cisterna. ¿Sabes qué es una cisterna? Es un pozo cavado específicamente para juntar agua, generalmente de lluvia o de algún río subterráneo. Ahora, generalmente esa agua se estancaba y se renovaba porque las lluvias en ese entonces llenaban los pozos y entonces podían tener agua casi continuamente. Y de ahí bebían las personas, bebían los ganados, todos. Ahora escucha bien una cosa. Si en lugar de la cisterna hay un río o hay un manantial, tú no vas a cavar una cisterna para juntar agua, si ya tienes agua corriente fresca del río, del manantial, ¿verdad? No vas a construir una cisterna, un pozo para juntar agua, si ya la tienes todos los días fresca, corriendo. Pues lo que hacía Israel era eso, teniendo el río de Dios, teniendo la fuente del Espíritu Santo en la palabra que Dios les había dado. Ellos, sin embargo, estaban adorando otros dioses, queriendo satisfacer las cosas por fuera.
adorando ídolos, inclinándose a ellos, sirviéndoles a ellos, buscando brujos, buscando agoreros. No es nada distinto a la gente de hoy en día, las personas de hoy en día, que esperan desde afuera se solucionen los problemas que están dentro. Porque el problema de la humanidad, he aprendido con los años, y sigo aprendiendo obviamente, pero he aprendido algo. Cuando una persona busca en determinadas costumbres o en determinadas aparentemente inofensivas tradiciones o cultos externos o pecados inclusive, lo que está manifestando es una necesidad profunda de una sed del alma que no es saciada. Y mira lo que le pasó a Israel. Ellos buscaban a través de las tradiciones, a través de mandamientos de hombres, y en definitiva terminaban, como dice allí Jeremías, cavaban para sí cisternas rotas. No solamente eran cisternas, sino que eran rotas, no podían retener el agua. Ellos no podían retener la palabra de Dios, que era el río de Dios. Era la palabra, era la ley. Lo que ellos decían que obedecían, en realidad no lo obedecían. Por eso Jeremías dice, cavaron para sí cisternas rotas. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Que ese pueblo bendecido por Dios buscaba paz y gozo, no en la palabra, en el río de Dios, sino en cosas externas, en otros ídolos, en otras costumbres, en otros deleites terrenales. Ahora escucha una cosa. Ellos creían que los logros humanos los podía dar la ciencia, la educación o el gobierno. Tengo 3 cosas aquí para decirte en esta mañana. O sea, ellos esperaban de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Algo bueno, ¿sí? La ciencia es bueno, es algo bueno. Ciencia quiere decir conocimiento. El ser humano puede tener, gracias a Dios, que ha iluminado a hombres maravillosos, temerosos de Dios, aunque no sean cristianos, aunque la mayoría lo eran, que descubrieron las leyes de gravedad, las leyes del universo, el movimiento de los planetas, cómo se reacciona químicamente un producto ante otro producto, o ante el agua o ante el aire. Todo eso es bueno, se fue descubriendo bueno, pero también la ciencia empezó a servir para destruir. El premio Nobel nació a partir del descubrimiento, entre comillas, ya lo usaban los chinos en la antigüedad, pero ellos nunca lo usaron para matar. Pero cuando los occidentales descubrieron la dinamita, la utilizaron para destruir. Y como eso, tantas cosas. Hoy tenemos el conocimiento a través de la ciencia, a través del conocimiento que tiene el ser humano, de la investigación, que se pueden alterar virus, bacterias y otros microorganismos. Y ahí tenemos presente el tema del coronavirus. ¿Que es mala la ciencia? No, es buena, pero cuando se utiliza para destruir, termina en esto que estamos viviendo. Ahora bien, tenemos también la educación. La educación es buena, pero no conduce a los corazones de las personas a cambiar. La educación es buena, nos da cierto conocimiento de algunas cosas, pero la gente no cambia con la educación. La gente no aprende por la educación. Fíjate que ya nombré 2 cosas: la ciencia, el conocimiento, y la educación. Y es buena la educación, sí, cuando se utiliza para que el ser humano, que la persona aprenda cosas nuevas, aprenda las matemáticas, aprenda la literatura, aprenda todo lo que es necesario para poder desarrollarse como individuo, es maravilloso. Pero eso no sacia el alma.
para enseñar los valores, que desgraciadamente hoy está todo alterado. Y por último, el gobierno. Esperan que el gobierno tiene la obligación de dar paz, de dar seguridad, de dar contención, ¿verdad? El gobierno tiene necesidad de proteger al individuo, darle seguridad, pero no es malo el gobierno así. Pero cuando se transforma en lo negativo, llega a ser un tirano opresor, a quitar las libertades, a quitar todo aquello que naturalmente el individuo necesita. Yo te hago una reflexión en esta mañana. El alma sedienta del hombre solo quiere encontrar satisfacción, y ella se encuentra solo en alguien, en Jesucristo. En Jesucristo es la única verdadera satisfacción. No hay satisfacción en el ser humano fuera del ser humano. Eso está dentro porque el Espíritu de Dios lo ha puesto en el corazón, en el interior del ser humano, para que él pueda relacionarse con su Creador y satisfacerse con su palabra, con esta palabra bendita. ¿Puedes entenderlo esto? Juan 4:14, quiero que lo leas por favor allí, amada. ¿Del 1 al 14? No, 4:14 nada más. Bueno. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está. Ahí está, no necesitas otra cosa, no necesitas llenarte con cosas de fuera hacia adentro, sino que de Dios y a través de su palabra puedes satisfacer la sed de tu alma. Hallar el descanso, hallar el gozo, hallar la paz. El ser humano busca la paz y el gozo fuera, con bailes, con comilonas, bebiendo licor, embriagándose, drogándose. Hay que vivir la vida, te dice. No, mi amado, no, mi amada. No, hermana, hermano. La sed de nuestra alma, lo dice ahí el mismo Señor Jesús a la mujer samaritana. El que bebiere de esta agua, el que bebiera de las cosas del mundo, vivirá continuamente con sed. Pero el que beba del agua que Dios te da, de su palabra, no tendrá sed jamás, sino añade que será un río que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarte a la vida eterna en salvación. En salvación. A veces esperamos cosas temporales, cosas que se arruinan con el tiempo, pero las cosas de Dios son eternas. ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermano, hermana? Si un día le dijiste a Cristo, yo acepto y reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿estás bebiendo del agua que te da Dios de su palabra? ¿O estás cavando cisternas que no pueden contener el agua porque son cisternas rotas? Porque esa agua se pierde. Lo mismo le pasaba a Israel antiguo. Esa agua no se retiene, se pierde. Por algún lado se pierde. Cuando estás buscando fuera de ti lo que Dios puso dentro de ti, ya puso el manantial. Y había un corito que decía, manantial de agua viva que corre, aleluya. Corre, el agua de Dios corre, no se estanca. Lo que se estanca, el agua que se estanca, empieza a tener mal olor, se pudre. Cuando las cisternas están rotas y no pueden retener el agua, la cisterna queda vacía. Y ese vacío es el que hay en el alma de muchos cristianos que no han tomado, no han bebido del río de Dios. Este es el día para que puedas hacerlo.
para que puedas depender del río que viene de Dios y hacerle caso a lo que dice el Señor Jesús. No bebas más de las cosas de este mundo, no bebas más o busques agua en una cisterna que está rota. Si tenés el manantial de agua viva, ¿cómo lo dice allí? El que cree en mí, dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Aleluya! Río de agua viva, eso es lo que sacia la sed. Y él mismo dice, el que tiene sed, venga a mí, beba. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué te alejas de Jesús? A veces las personas creen más en lo que dice un hombre, en lo que promete humanamente un hombre, que en las promesas de Jesús. Él te está diciendo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y a vos, amiga, amigo, que quizás estás buscando porque tu alma tiene sed. Todo lo que hace el ser humano es porque tiene una necesidad. Nada viene porque sí nomás. Y en el 99,9% de los casos, todas nuestras actividades buscan saciar el alma que no tiene a Dios. Generalmente, cuando no tenemos a Cristo. Ustedes me van a decir, sí, pero hay personas buenas, hay personas que hacen esto. Sí, todo bien. Pero el tema está dentro. Hay cosas que tienen que cambiar. Estás bebiendo o buscando agua en una cisterna rota. Tuvo agua un tiempo, pero la pierde porque está rota. Vuelve a tomar esa agua, pero la pierde porque está rota. Eso es la ley. Eso era la ley para los judíos o los israelitas de aquel tiempo. Y nunca entendieron que el verdadero río de Dios es el que satisface el alma. No te inclines ante ídolos, no te inclines ante la ciencia. No es mala la ciencia, pero la ciencia la crió Dios. Dios le dio al hombre el poder de investigar y conocer. Dios le dio al ser humano la posibilidad de educar en lo bueno. Dios le dio a los gobiernos la posibilidad de que cumplan con la ley de Dios, dándole al pueblo lo que el pueblo necesita por fuera. Porque por dentro, el único que satisface es el río de la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer en este día, hermana, hermano? ¿Dónde estás buscando saciar tu sed? No cabes para ti cisternas rotas. Te dejo un pensamiento aquí. Algunas personas piensan que están cargando una cruz, pero solo están cargando sus propios errores. Suena fuerte, ¿no? Pues es así. Cuando no bebemos del río de Dios, creemos encontrar saciedad en las cosas que no son de Dios. Pero ellas son temporales, como la cisterna rota. Por un tiempo hay agua, pero después se pierde. En esta mañana te animo a que busques en su palabra saciar la sed de tu alma. Y a ti, amiga, amigo, que no conoces todavía a Jesús, te digo, Jesucristo vino para saciar la sed. El ser humano necesita vida eterna y la va a tener. El tema es dónde. ¿La vas a pasar con Dios o con el enemigo? Pero la vida es eterna. Y Dios quiere darte vida eterna junto a Cristo. Yo te animo en esta mañana a que puedas hacer una oración si nunca aceptaste a Cristo. Si ya tienes a Cristo, medita en tu corazón en esta palabra. Tenés la fuente y el río de Dios a tu disposición. No cabe para ti cisternas rotas, donde el agua se pierde continuamente. ¿Qué quiere decir que se pierde? Que tu vida nunca es sanada. Tu sed nunca es satisfecha. Siempre hay algo nuevo por satisfacer. El cristiano que han llevado a la iglesia las costumbres mundanas como si eso les diera satisfacción a su alma. No.
Acá está, en la palabra de Dios. Y a ti, amigo, que todavía no conoces a Cristo y estás sediento, y la sed te lleva a ver continuamente de cisternas rotas, y entonces crees que es una religión, buscas la filosofía, buscas el baile, buscas en el licor, buscas en cualquier cosa. Ninguna de ellas te va a saciar la sed de tu alma, porque lo que tú crees que necesitas para tener gozo y paz, en realidad estás buscando algo para saciar la sed de tu alma. Estás diciendo, necesito de Dios, y no te has dado cuenta. Pero si en esta mañana esta palabra ha llegado a tu corazón, yo te animo a que le pidas a Dios en oración que Él pueda saciar la sed de tu alma. Cerrá tus ojos allí donde estás. Si es posible, arrodillarte en reverencia a Dios, en reverencia a Él, y repetí conmigo: Señor y Dios, en esta mañana he comprendido que buscaba saciar la sed de mi alma en lugares donde no la conseguía, donde no la podía tener. Pero en esta mañana he comprendido que debo dejar mis pecados. Me rindo a ti. Soy pecador, Señor, y me arrepiento de mis pecados. De todos. Te pido perdón, Señor. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, que murió en la cruz y resucitó para salvarme. Lo recibo y le adoro como Señor y Dios. Gracias te doy por tu amor y tu compasión, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, la has hecho de corazón, no hay magia en esto, ¿eh? Tiene que haber arrepentimiento genuino, como esa mujer samaritana que se arrepintió, reconoció su error, porque Dios lo sabe todo. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, y nos vemos en la próxima reunión. Dios te bendiga.